El reino de los cielos. El reino de los cielos es un tema que muchas veces causa confusión y que muchas veces también nosotros queremos como aprender qué es el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos, cuando leemos la palabra del Señor, no hace referencia a un lugar específico, sino que hace referencia a la autoridad y al gobierno de Dios establecido en esta tierra y en nuestras propias vidas. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12, dice la palabra del Señor: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ese ahora es nuestros tiempos. Es ahora que ha permanecido por años, por miles de años. Es ahora. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí hay dos palabras claves: violencia y violentos. Esta violencia que está hablando no es la violencia que comúnmente nosotros estamos acostumbrados a ver. Y tampoco la palabra violento es la palabra originalmente en lo que quiere decir la palabra del Señor. No es la palabra, no es la violencia que nosotros estamos acostumbrados a ver, como cuando una persona hace, por ejemplo, se va a los golpes con otra persona, y también cuando una persona es agresiva con otra persona. La palabra del Señor, cuando nos habla que el reino de Dios, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, sufre violencia, está hablando que desde hace mucho tiempo el reino de Dios sufre oposición. Cuando Cristo vino a esta tierra, se hizo ese reino, un reino visible, un reino tangible, haciendo entonces que el reino de los cielos se volviera, digamos, como algo evidente, y por eso es que se levanta la oposición. Voy a leer para ustedes la versión de NTV que me gusta más. Dice: el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. En esta versión me encanta porque dice que ha venido creciendo, avanzando contra viento y marea, contra la oposición. Cuando dice que el reino de los cielos ha sufrido violencia, dice es específicamente eso, que pase lo que pase, opóngase quien se oponga, ocurra lo que ocurra, el reino de los cielos ha establecido y se seguirá estableciendo, porque recuerda que tú y yo tenemos un Dios soberano, un Dios poderoso, y que independientemente de lo que pase, por encima de todo reina el Dios todopoderoso al que tú y yo adoramos. Ahora bien, la segunda parte dice, porque los violentos lo arrebatan. En la versión nueva dice: y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. ¿Quiénes son aquellas personas que se esfuerzan? Son aquellas personas o aquellos violentos que habla la palabra del Señor, aquellos que se esfuerzan, aquellos que son determinados, aquellos que tienen fe. Mira, lo podemos ver, por ejemplo, en este contexto bíblico. Juan estaba preso, y cuando escuchó hablar de Jesús, envió a sus discípulos para que fueran y verificaran si era Jesús el que estaba ahí. Y entonces cuando ellos llegaron a donde Jesús, le hacen una pregunta y le dicen en el versículo 3, dice: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y dice: y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. En otras palabras, aquellos que viven el reino de los cielos son aquellos que experimentan el poder, no solamente la autoridad y el gobierno de Dios, sino también el poder de Jesús en sus vidas. Pero para poder experimentar la autoridad, el poder y el gobierno de Jesús, necesitamos nosotros ser valientes, ser esforzados, ser determinados, esforzados en que muchas veces no tenemos fuerza, muchas veces tenemos, digamos, como ese enfriamiento o quizás muchas veces pereza para buscar la presencia del Señor. Pero es tiempo de levantarnos
creyendo de que si tú y yo hacemos un esfuerzo poderoso para levantarnos, vamos a tener eso poderoso que el Señor ya ha preparado para nosotros. El reino de los cielos no ha sido preparado para cualquiera, ha sido preparado especial y exclusivamente para ti y para mí. Y por eso es que nosotros tenemos que ser determinados. ¿Determinados para qué? Para tomar decisiones que nos lleven a experimentar ese poder de Dios, ese mensaje que Jesús le estaba dando a los discípulos de Juan. Vayan y díganle lo que ustedes están viendo. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos escuchan, a los pobres se les predica. O sea, les estaba diciendo, hay una manifestación de gloria cuando se manifiesta el reino de los cielos. Hoy el Señor quiere hablar a tu espíritu y preguntarte, ¿será que últimamente no estás viendo esa manifestación de gloria en tu vida? Necesitas tú ser determinado para tomar decisiones que sean intencionales y que vayan acorde a la voluntad de Dios. Necesitas tener fe, ser determinado para tener fe y creer en aquello que quizás no ves, pero que ya Dios ha preparado para ti. Y también necesitas en este tiempo tener la valentía que tú necesitas para seguir avanzando. Hay circunstancias que te van a hacer querer retroceder, pero tú no eres de los que retrocedes. Tú y yo somos de los que avanzamos, no de los que retrocedemos. Aunque el enemigo quiera venir a amedrentarte, aunque el enemigo quiera venir a oponerse, tú vas con el poderoso de Israel delante de ti y Él es el que te ayuda a salir adelante. Y si quizás te sientes sin fuerza, es el día que ha hecho el Señor para que tú recibas fuerzas nuevas de parte de Él, porque Él es quien multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y entonces, ¿estás dispuesto a arrebatar ese reino de los cielos para tu vida, para tu casa y para tu circunstancia? Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida y que tú puedas compartirla con otras personas y que puedas convertirte en un multiplicador de la palabra del Señor. Yo quiero decirte además que es importante que este tipo de palabras del reino de los cielos nosotros podamos compartirlo con nuestras familias. ¿Con quiénes convives tú? Con esas personas con las que tú convives, comparte este mensaje. No necesariamente tienes que compartir el link, ni tienes que compartir. Si Dios te pone en tu corazón hacerlo, pues puedes hacerlo. Pero lo que tú hayas aprendido, lo que tú te llevas en tu corazón, ese mensaje que Dios hoy te llevó a tu casa, a tu vida, a tu mente, a tu corazón, ese mensaje que el Espíritu Santo de Dios te deja ahí grabado en tu mente y tu corazón, compártelo con otros. ¿Qué tal si hoy te sientas con tu hijo o tu hija, le dices, hijo, ven acá, hoy aprendí esto acerca del reino de los cielos y aprendí que tenemos que ser valientes, que tenemos que ser determinados, y comienzas a compartirle con tus propias palabras lo que tú aprendiste? Yo creo que eso va a ser mucho más poderoso. Bueno, entonces ya sabes, nos vemos mañana en un nuevo tiempo de Escuchando la Voz de Dios. Bendiciones.